Meditación y reflexión. Un espacio en el que Pedro Valencia quiere compartir con vosotros su comprensión sobre el Tao y el mundo fenoménico. Una perspectiva profunda, cimentada sobre sus más de 40 años de indagación en prácticas energéticas y meditativas taoístas, budistas y advaitas, que le fueron transmitidas en persona por grandes maestros de cada tradición. En el podcast anterior estuvimos meditando sobre el aliento. Haremos la tercera meditación. La tercera se basa en el siguiente pequeño texto, un texto personal. Esa conciencia holística hace surgir universos a la vez que los disuelve. Toda manifestación es creación de la mente. La mente crea todos los fenómenos. Este planeta que vemos no era así. No habían carreteras, no habían caminos, ni aviones, ni luz eléctrica. Y así podríamos citar un sinfín de inventos, todos creados por la mente. Es curioso. Es como si hubiese una gran mente que ha creado también todo este universo, incluidos nosotros. Ya no estoy hablando de la conciencia. La conciencia es universal y es omnipotente, más allá de tiempo y espacio. El tiempo y el espacio afecta a la forma que se manifiesta y se transforma. Tiene un tiempo. Nosotros estamos expuestos a ese tiempo, las estrellas, el sol. Es como una gran mente. Esos átomos vibrando crean continuamente universos, se disuelven. Para nosotros puede ser eones. Para el universo un instante. Cada pulsación de nuestro corazón para nosotros no es nada. Pero cada Big Bang de ese universo quizás tampoco sea tanto para el universo como conjunto. Vamos a meditar en esa expansión, en esa proyección, dejando el cuerpo tranquilo, relajado, alineando la estructura, aflojando la garganta y la lengua y el pecho, dejando que el cuerpo respire natural, sentados en este cojín que es el planeta, que flota en el vacío. Y sentimos cómo todo es ilusorio, manteniendo la conciencia presente. Vemos cómo la mente ha ido creando todos estos fenómenos que nos rodean y que siguen transformándose. Nada es igual que ayer ni será mañana. Todo está en proceso de cambio y nuestro universo también. Expande la conciencia por todo el universo, incluyendo este planeta flotando en el vacío. Todas las estrellas y planetas giran. Todo está en movimiento, en proceso de cambio.
Todo se proyecta, todo se disuelve. Viéndolo desde la mente no hay por dónde cogerlo. Pero la consciencia que está detrás de esta mente, esa es la esencia de lo que somos todos. Esa es la esencia que impulsa al ser, o al alma, o como le queráis llamar, o a la naturaleza que impulsó a la mente. La chispa de Dios o el conocimiento holístico, todos son nombres. La mente imputa todos los nombres. Necesita tener esquemas. Romped los esquemas. Expandid la conciencia y observar que ni el mismo universo es sólido. ¿Qué hay detrás de todo esto? No lo intento comprender. Disuelvo la mente y expando la conciencia. Sintiendo que la energía que ha creado todo el universo está dentro de nosotros. No intento comprender. Trato de estar presente en el momento, en cada soplo, con una expansión de consciencia, y disuelve la mente. Al disolver la mente, expandimos la consciencia. Cuando la mente está tan activa, apenas si percibo esa gran consciencia que está dentro, en todas partes. Todo es ilusorio. Nada es lo que pensamos. El aferramiento nos dará sufrimiento. Comprender la naturaleza de los fenómenos nos dará paz y sabiduría, porque no somos ni el cuerpo ni la mente, sino la esencia que permanece más allá de tiempo y espacio. Nos mantenemos en calma el tiempo que cada uno desee, meditando en la ilusoriedad de los fenómenos, percibiéndolos, no pensándolos, de forma natural. Expande la consciencia en el espacio.